¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que comentar con ustedes y en esta ocasión invité a mi amigo Alberto Mora. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, Rafa, con el gusto de siempre. Pues gracias a Alberto Mora que nos visita aquí en el estudio en el Efecto Mariposa con el tema de México a partir del fin de la revolución. Estamos platicando en estos días sobre pues un poco de historia y un poco sobre el porqué de las cosas, ¿no? El por qué suceden ahora las cosas y de dónde venimos a partir de hechos, de los hechos de las cosas que ocurrieron cuando Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Ratongo, ajá, Puebla, en Puebla, y que ahí se considera que es el inicio, más bien el el fin fin de de la... fin de la revolución, y pues de ahí parte todo, de ahí parte hasta los años de Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí, otra época, hasta, pues se puede decir, hasta Adolfo López Mateos, hasta esa parte, ¿no? Más o menos. Pero entonces me platicabas algunas cosas de que, bueno, tú sabes de historia, las has leído y me decías pues, que tu papá también te influyó mucho en este asunto de interesarte por la historia. Pero cuéntanos, a partir de que asesinan a Venustiano Carranza, ¿y quién lo asesina? ¿Por qué? Ahora sí que, ¿por qué estamos así? Bueno, como sabemos, la muerte de Carranza se sucede porque entraron en diferencia Carranza con Obregón y con su equipo de generales de Obregón, porque Carranza sostenía que ya era tiempo de que el gobierno pasara a manos civiles y él propuso un candidato que era el que en ese momento era secretario de Relaciones Exteriores de México, no, era embajador de México en Estados Unidos, uno de apellido Bonilla, pero Obregón se opuso porque decía que los méritos los habían hecho ellos, los generales, los que habían hecho la revolución. No era justo que viniera otra persona que no había hecho pues ningún mérito a quien le diera la presidencia. Pero como Carranza se sostuvo, entonces vino el rompimiento. Obregón, junto con otros sonorenses, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y otros, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez, todos ellos, lanzaron el plan de Agua Prieta, se alzaron en armas en contra del gobierno de Carranza para derrocarlo. Entonces vino el enfrentamiento, Carranza llega un momento en que se da cuenta que Obregón tiene muchos adeptos dentro del ejército, entonces huye de la Ciudad de México e intenta irse hacia Veracruz, como ya lo había hecho cuando lo desconoció la Convención de Aguascalientes, pero para no alargarme, pues en ese trayecto es donde finalmente lo matan en Tlazolatongo, donde va huyendo prácticamente. A partir de entonces, traen el cadáver a la Ciudad de México, le rinden honores como presidente que era, y Obregón finalmente pues se postula como candidato y gana arrasadoramente las elecciones y entra como presidente. Él cumple un periodo de 4 años, que eran los que regían en ese momento, del 20 al 24. Entonces, él nombra como su sucesor a Plutarco Elías Calles, que era su paisano sonorense. Plutarco Elías Calles entra del 24 al 28. Cuando ya se vienen ya los tiempos de la sucesión nuevamente, pues ya Obregón ya fue presidente, ya Calles está terminando. Entonces, hay otros generales, sonorenses principalmente, que se apuntan para ser el siguiente presidente. Entre ellos, dos que acabo de nombrar, que eran Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Pero no contaban con que Obregón decide postularse nuevamente y ocupar otra vez la presidencia. Ahí viene otra vez un rompimiento, porque pues muchos le dijeron, pero general, si el eslogan por el que peleamos era sufragio efectivo o no reelección, ¿cómo es posible que usted, que defendió esa frase, ahora se va a postular nuevamente? Obregón contestó que con Porfirio Díaz, que era el que por el que habían dicho esa frase de no reelección, ya que se había reelegido tantas veces, no era ese el problema, sino que Porfirio Díaz había envejecido y que por eso fue necesario removerlo, pero que él estaba en plenitud y que no había ese problema con él.
O sea que Total, prácticamente él no se iba a morir, pues a lo o mejor no sí, se iba a pero hacer viejo. en ese momento él argumentaba que él tenía todos los méritos para volver a ser presidente porque se necesitaba y daba sus razones. Los generales, principalmente estos dos que nombré, ellos lanzan su candidatura y Obregón les advierte y los amenaza que va a ser, nomás hay de dos sopas, la presidencia de la República o el fusilamiento, la muerte. Quien venza, nomás tiene esas dos opciones. Finalmente, pues Obregón tenía con él a la mayoría de los principales generales que tenían mando de tropa en el país y se impone sobre sus adversarios políticos. Los manda a capturar, bueno, manda a capturar primero a Francisco Serrano y junto con otros generales y otros civiles, entre ellos algunos periodistas, que eran como su equipo de Francisco Serrano, y no hay perdón, actúa con mucha dureza y ordena que los mate, pero hasta con cierta perversión porque le da la encomienda a un general que Obregón sabía que había tenido diferencias personales con Serrano, se odiaban. O sea que iba a la segura, A la no iba a segura, y fallar. él sabía que iba a fallar y que con gusto iba a Sí, cumplir el con cometido. gusto. Y en efecto, los capturan en Cuernavaca y en el traslado hacia México, en la desviación a Huitzilac por la ahora carretera vieja, en aquel tiempo era la única, ahí los bajan ya de noche o madrugada, algo así, y ahí los fusilan, los matan, sobreviviendo solo uno, que es el que después narra los acontecimientos, y a partir de esas narraciones hacen un libro y una película. Hay un libro muy conocido que se llama La sombra del caudillo, donde se narran esos acontecimientos, de Martín Luis Guzmán. Bueno, y allí fusilan a Francisco Serrano y a todos sus colaboradores. A Arnulfo R. Gómez lo capturan como un mes después e igualmente lo fusilan, pero ahí lo capturan en el estado de Veracruz. Y cuentan que después de que Francisco Serrano había sido no nomás su amigo de Obregón, sino era su protegido, su paisano, se estimaban realmente, que allí donde descubren un poco esas características de Obregón, de que así como estimaba, también odiaba, porque a tal grado odió a Francisco Serrano después, que pidió que le llevaran el cadáver para verlo personalmente. Y tiraron, cuentan, pues, habrá quien dirá qué pruebas hay, pero eso se narra, que le llevaron el cadáver, lo tiraron al piso y él se acercó a verlo y que nomás expresó que a esta rebelión ya se la llevó a la fregada, con otra palabra. Y ya. Finalmente, Obregón contiende en las elecciones, gana, por supuesto, se hace presidente electo, pero como ya sabemos también, pues en un desayuno que le ofrecen en un restaurante campestre en aquel tiempo que se llamaba La Bombilla, que está donde seguramente muchas gentes que nos están viendo conocen en la Ciudad de México, que está en San Ángel, y así se llama, es un parque hoy en día, se llama La Bombilla. Parque La Bombilla. Hay un monumento a Obregón allí, ahí está el monumento, y cuentan que el lugar donde está el monumento es exactamente donde estaba la mesa donde lo asesinan a Obregón. Y ahí está su brazo, ¿no? O su mano. Ya no está, me parece, pero estuvo muchos años la mano que perdió en la batalla de Celaya contra Villa. Yo lo llegué a ver. Sí, yo también lo vi. Ahí estaba en Formón, allí. Sí, sí. Como a partir de un frasco ahí, sí. Bueno, una cosa. Una como urna. Bueno, entonces muere Obregón, por supuesto, siendo el presidente Calles, nadie duda que Calles estuvo involucrado, si no es que él mismo fue el que dio las órdenes de eliminar y hacer a un lado. Pero entonces, ¿dónde está el León Toral? Bueno, son elementos que son usados. Se agregan. Es como cuando a veces cometen un asesinato y buscan algún sicario, algún tirador y eso, pero son elementos que son utilizados, manipulados. O sea, realmente, como se sabía que ya tenía ese problema con la religión, la iglesia y todo eso, pues utilizan a un fanático religioso
y O sea, vaya, lo asusan para sí, que haga eso. que haga eso, pero todo es con complot, porque hay esto. León Toral, que se acercó fingiendo que le quería hacer un dibujo a Obregón y pide autorización para acercarse, porque obviamente había guardaespaldas. Él se acerca fingiendo que le va a hacer un apunte cuando saca la pistola. ¿Pero qué te gusta? ¿Cuántos tiros pudo haber hecho? Uno. Sí, claro, Inmediatamente están los guardaespaldas. Sí. Pero resulta que el cadáver de Obregón creo que tenía 6 tiros. Entonces cuentan que fue todo un complot, gentes que estaban a los lados de Obregón en la mesa. Y ayudaron a León. Tenían la cuestión de asegurarse que muriera Obregón allí. Entonces se deduce que al hacerse todo el caos del primer disparo de León Toral, hubo otros quien allí lo remataron, ¿no? Se hizo el barullo, el escándalo. Sí, la cosa es que tenía 6 tiros el cuerpo de Obregón, mismos que no pudo haber disparado León Toral. Claro. Por eso se concluye que fue un complot. O sea, no nomás fue, León Toral fue utilizado. Oye, y regresándonos un poquito, Carranza entonces sí creía realmente que el gobierno debería ser un gobierno civil, o él así como que él también se quería quedar. No, porque si se hubiera querido quedar, pues él se postula nuevamente, pero él ya había nombrado un candidato que era este funcionario de apellido Bonilla. Yo pienso que sí, que era auténtico su deseo de Carranza de que se acabara para pacificar al país, de que los militares ya se hicieron a un lado y pasaron a una etapa civil. Pero bueno, faltaba lo que dijeran los militares, en este caso Obregón. Y en el caso de Obregón y de Calles, pues como que el país quedó en manos de gente muy sanguinaria, ¿no? Pues sí, pero sí, cómo no, a cual más, bueno, ya en esas circunstancias, a cual más se le despertaban esos instintos, porque no había de otra, como mismo Obregón dijo a sus adversarios, por la presidencia o la muerte. Pues sí. Estamos platicando con Alberto Mora acerca de México a partir del fin de la revolución y está platicando, a mí se me hace sorprendente, bueno, no sorprendente, se me hace interesante que te acuerdes de los nombres y de las fechas y todo, porque yo no me acuerdo de nada. Y me gusta mucho cuando platico con Beto, a lo mejor cuando vamos a algún restaurante así o cuando nos vemos, porque tiene muchas anécdotas, parte de las anécdotas que son parte de la historia, ¿no? Entonces, eso es también lo que es interesante de esto. Vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa y regresamos con Alberto Mora. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos al efecto mariposa con Alberto Mora con el tema de México a partir del fin de la revolución. Y nos estaba platicando acerca de que pues llegan y matan a Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla Campestre, La Bombilla de San Ángel. En aquel tiempo eran las afueras de la ciudad. Exacto, entonces, y entonces, ¿qué pasa? De ahí, entonces, Calles nombra un presidente interino, porque hay que recordar que Obregón ya era presidente electo. Entonces tienen que nombrar un interino. Y ese cae en el tamaulipeco Emilio Portes Gil. Él sustituye, él, digamos, cumple con el interinato de la presidencia que le tocaba a Obregón. Posteriormente, se nombra
se hace una elección donde contienden por el oficialismo. El candidato es Pascual Ortiz Rubio, pero hay un candidato ciudadano, digamos, que es nada menos que José Vasconcelos. Es un candidato ciudadano, como ahorita la candidata del... Bueno, no, ¿no? para nada. En aquel tiempo, digamos que él había sido secretario de Educación en el gobierno de Obregón, José Vasconcelos. Pero, o sea, muy ciudadano no era porque de alguna manera tenía su filiación obregonista, pero él contendió fuera del oficialismo. Y pues cuentan que realmente él ganó Vasconcelos. Pero Contra Pascual Ortiz Rubio. Pero oficialmente se le dio el triunfo a Pascual Ortiz Rubio. José Vasconcelos contaba años después que todavía estaban votando en algunas casillas y en Nueva York una noticia del gobierno de México, donde ya daba a conocer que había ganado Pascual Ortiz Rubio, cuando todavía no había terminado la votación en México, o sea, claro, señal de que ya estaba todo arreglado. Y bueno, finalmente Vasconcelos se va de México y ponen a Pascual Ortiz Rubio como presidente de México. Pero el que realmente mandaba era Plutarco Elías Calles. Él es el que daba las instrucciones, él nombraba el gabinete, él decidía. El otro nomás era el de pantalla. Un poco por eso y otro porque sufrió un atentado Pascual Ortiz Rubio, que no lo mataron, pero sí algo lo lastimaron. Entonces él estaba muy nervioso y además de que él solo obedecía órdenes de Calles, pues finalmente renuncia, cumple solo 2 años, del 28 al 30. Entonces, no, cumple 2 años Emilio Portes Gil, del 28 al 30. En el 30 entra Pascual Ortiz Rubio, pero solo cumple 2, que son a 1932. Entonces Calles se trae a Abelardo L. Rodríguez, al general Abelardo L. Rodríguez, que estaba como, no era gobernador, pero equivalía, era el jefe de lo que ahora es el estado de Baja California. Se lo trae a México y a él lo nombra nuevo presidente de la República en sustitución de Pascual Ortiz Rubio. Y ya Abelardo L. Rodríguez concluye el periodo, que era de 4 años, que era a 1934. Y en el 34 vienen nuevamente elecciones y es cuando el candidato es Cárdenas, Lázaro Cárdenas, y gana Cárdenas. Entonces, hasta este momento todos han sido generales. Hasta ahí, puros generales. O sea, después de que Carranza dijo, no, ya vamos a regresar a entregárselo a los... Desde 1920, imagínate. Ajá. Pasan 10 años, 12 y siguen siendo... Sigue siendo, hasta 34. Me suena algo así como las promesas de campaña actuales, donde dicen, no, pues te toca y te toca y te toca y se comprometen y les entregan el cargo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sean o no sean aptos para el puesto, como en este caso Calles prometió que si le ayudaban iban a estar en la fotografía, entonces pues los puso de presidente, obviamente también por su interés, ¿no? Por claro, un interés económico y de poder y de control, ¿no? Por eso. Ese periodo de cuando Calles nombraba a todos estos personajes se le conoce como el maximato, porque él era el jefe máximo. Él mandaba a los presidentes, incluso a Cárdenas. Cuando inicia su presidencia, él le nombra a los principales ministros de su gabinete, él los pone. Y Cárdenas en un principio, pues obediente, acató todo, pero ya tenía su plan de que eso debía terminar. Y esperó un tiempo, se puso de acuerdo con los principales generales de zona, los que tenían mayor mando de tropa, y ya una vez que los tuvo de su lado, le da el golpe a Calles, que no debería hacer ningún golpe porque Calles ya no tenía ningún cargo. Era el jefe, pero como dicen, atrás del trono. Entonces ya expulsan a Calles del país, lo mandan a Estados Unidos, y ya Cárdenas renuncia a todo su gabinete, y ya él recoloca a algunos, los vuelve a nombrar, a otros nombra nuevos. Entonces él ya pone su gabinete de acuerdo a lo que él le parece mejor, las mejores personas. Y entonces ya viene el periodo de Cárdenas que con él inicia los sexenios, porque antes eran de 4 años. Entonces, a partir de 1934, fue el primero en cumplir 6 años. Por eso, Cárdenas es del 34 al 40, 6 años. En ese tiempo, es cuando se da, pues, el mayor reparto de tierras que había sido hasta ese momento, la expropiación petrolera, por supuesto,
O sea, demostrando Cárdenas, pues, que él sí era un presidente que estaba, pues, como dicen ahora en este periodo, al servicio del pueblo, realmente. O sea, Cárdenas demostró que él sí sentía amor por el pueblo, no como otros que solamente estaban para sus intereses, ¿no? Como habían sido, no nomás los primeros generales, sino otros que habían sido puestos por calle, solo estaban ahí viendo su interés personal. Entonces, Cárdenas cumple ya con muchas de las, digamos, aspiraciones que se habían dado durante la Revolución. Cárdenas es el que da algunos pasos sobre eso y termina en 1940. Se viene la nueva elección por la sucesión presidencial y ahí es cuando viene ese hecho tan conmutado hasta ahora en que el sucesor natural de Cárdenas era el general Francisco J. Múgica, que era un general que era como su mentor de Cárdenas. Pues era mayor que él y además le daba muchos consejos. Cárdenas además lo atendía mucho y todo. Y es más, que algunas de las decisiones de Cárdenas fueron compartidas o influenciadas por Francisco J. Múgica. Pero era general también. Era general también. Había sido gobernador de Tabasco, gobernador Cárdenas había sido gobernador de Michoacán, puros generales. Sí, sí. Pero contra todo pronóstico, no lo nombra a él como su sucesor y nombra a Manuel Ávila Camacho, que también era general. Entonces, nombran, ahora pues, se comenta que fue porque como acababa de pasar la expropiación petrolera y la derecha en México se oponía a la política de Cárdenas, formaron el PAN, que era el partido donde se aglutinaba la derecha hasta la fecha. Entonces, en el 39 se forma el PAN para oponerse a la política de Cárdenas. Entonces, en el 40, cuando son las elecciones, el PAN y la derecha postulan un candidato, que fue Juan Andreu Almazán, que también era general. Entonces, puros generales. El candidato oficial era Manuel Ávila Camacho. Y también pues eso se comenta que el que había ganado era Juan Andreu Almazán, pero se impone a Manuel Ávila Camacho. Tanto que también se cuenta que Juan Andreu Almazán le dan una serie de compensaciones económicas, digamos, para que sea apaciguo, porque sus seguidores estaban dispuestos a levantarse en armas. Pero le dieron una serie de compensaciones económicas y ya se aplacó. Juan Andreu Almazán, que sus seguidores lo tacharon de traidor, porque se quedó, ya no quiso hacer nada. Oye, pero también cuando Cárdenas asume el poder y expulsa a Calles, también hubo algunos descontentos, ¿no? Sí, claro, pero te digo que previamente Cárdenas ya se había asegurado con los principales generales de las principales plazas, ¿no? Guadalajara, Monterrey, los que tenían mayor mando de tropa. Entonces, los pocos que, digamos, callistas, generales callistas, que pudieron haberse molestado, pues se daban cuenta que no tenían oportunidad de hacer un levantamiento o cosas así, estaba todo controlado. Ajá. Oye, y otra cosa, entonces Calles se empezaba a dar cuenta de esto, de que también había que pasarle el mando, Calles, perdón, Lázaro Cárdenas se empezó a dar cuenta de que había que pasarle el mando a los civiles, o él no lo veía así. Pues yo pienso que no tanto así, porque al que él dejó era un general, que era Manuel Ávila Pero Camacho. el que siguió Fue el primer civil. El primer civil. Y obviamente bajo la influencia de Lázaro Cárdenas. Pues fíjate que no, ahí es la gran cualidad y uno de los grandes méritos de Cárdenas. Que Cárdenas, al igual que ahora, pues, cuando menos así lo anuncia López Obrador, termina su sexenio y él se retira a la vida privada. Y ya deja allí a que los nuevos manejen el país. Y fíjate, otra cosa que veo es que termina la Revolución Mexicana, que se supone que es una revolución social y todos estos conceptos que hablan, ¿no? Que de la gente del campo y los obreros, todo esto que participaron en la revolución. Pero no veo
ningún carácter social después de que matan a Carranza, porque están puros militares, no hay ningún líder social, vaya. Además, además de que no hay ningún líder social, pues a los generales les ganaba la misión. Exacto. Del poder, y muchos de ellos, por ejemplo, esos que hablamos ya, Francisco Serrano, cuentan que él llevaba una vida en la Ciudad de México muy disipada, aprovechando, él fue como el jefe de gobierno de la ciudad, pues se daban a la vida galante, a la vida, a la farándula, nada más. Sí. No eran gentes que de veras estuvieran preocupadas por ver el desarrollo, el crecimiento del país, ¿no? Del país, nación, de la sociedad. De la sociedad. Carranza, sí, hay acciones que dicen que él sí se preocupaba un poco por eso, pero ya los otros, Obregón un poco porque siendo él, cuando fue presidente, él impulsó, por ejemplo, la cuestión educativa con Vasconcelos y algunas otras cosas, pero muchos otros generales que estaban alrededor de ellos les ganaba la ambición, claro. No estaban por hacer cambios radicales. O sea que el país tardó en reorganizarse después de la revolución, porque seguían los cacicazgos y seguían como que grupos, ¿no? Ya casi terminamos, Beto. Nada más en 2 minutitos cuéntanos lo que comentaste y que yo me acordé también, y que por cierto platicamos que sale una película, en la película de Boxy, de que Abelardo L. Rodríguez fue como el ideólogo, más bien le dio la idea. Pues sin quererlo, ¿no? Sin quererlo fue. Es que dicen que Abelardo L. Rodríguez era, pues, corrupto, porque como en aquel tiempo, cuando él gobernaba ahí en lo que ahora es Baja California, del lado de Estados Unidos estaba prohibido el alcohol. Entonces, los gringos se venían de este lado a Tijuana a emborracharse, a hacer y tomar y hacer todo. Como lo hacen actualmente. Exactamente, porque acá pues era otro país y ya se regresaban a la frontera. Entonces, a Abelardo L. Rodríguez se le ocurrió la idea de hacer un lugar en grande en aquel tiempo, donde se podían hospedar, había un hotel de lujo, así una como finca, con jardines, con palmeras, todo muy bonito, porque allá es medio desértico, ¿no? Entonces, muy agradable el espacio, pero iban allí a jugar, a tomar, como casino. Entonces, traían a los clientes ricos y principalmente a los actores y actrices de Hollywood, y venían acá y gente admirada. Pero entre esos clientes adinerados también venían los gángsters que traficaban el alcohol, que hacían dinero con ese tráfico. Y cuentan que uno de esos clientes era el que después tuvo la idea de dar Las Vegas, que fue algo, pero que lo vio acá, donde venía, en esta propiedad de Abelardo Rodríguez, y vio cómo era, pero él lo pensó en grande. Entonces, como ciudad, ya con un equipamiento, ¿no? Sí, no era nomás solo un casino como acá, sino varios casinos y toda una ciudad, toda una infraestructura enorme de puro juego y de todo lo que conocemos que son Las Vegas ahora. Pero dicen que él ahí tomó la idea. ¿Y cómo se llama el lugar? Ayer platicábamos, el lugar se llamaba... No recuerdo si tenía el nombre como Agua Caliente o algo así. Caliente, pero sí, que hay una presa que actualmente... La presa se llama Abelardo L. Rodríguez, precisamente por este cuate. Sí, pues tenía que llamarse como el presidente, ¿no? Era como gobernador, no sé si ya tenía el título de gobernador, pero él era el jefe militar, cuando menos, de esa zona. De la península. De lo que ahora es Baja California. Baja California, ajá, ok. Ya, sí, o sea que la norte. Ajá. Que se llama nomás Baja California. Entonces, eso también pone a Abelardo L. Rodríguez como una persona que a él le interesaba más los negocios, ¿no? Hacer dinero. Pero cuando llega a Cárdenas... él después se lo trae a México porque sustituye a Pascual Ortiz Rubio y lo nombra presidente a Abelardo L. Rodríguez. Digo, cumplen los formatos legales, pero de los hechos, pues Calle propone. Ya él no le importó que Calles era el jefe y es el que atrás de él daba las disposiciones y todo, porque a él lo que le interesaba era si iba haciendo negocios, ya como presidente, pues más. Claro. Él dicen que hizo mucho dinero, Abelardo L. Rodríguez. Entonces termina y Calles nombra a Cárdenas el candidato y ya entra como presidente, y él quería seguir haciendo negocios, Abelardo L. Rodríguez, pero Cárdenas le corta de tajo
lo que hacía, le prohíbe porque eran cosas ilegales. Claro. Entonces, Como buen presidente de esas épocas. o sea, ya era expresidente. Era expresidente, fue el que le dieron más. Entonces, se va un tiempo del país. No sé si después regresa, pero cuando menos ahí le cortaron las alas a Abelardo Ledo. Pues hay mucho de qué platicar, Beto. El asunto es pues que no termina la historia ahí con Manuel, digo, Adolfo López Mateos, porque... No, con Miguel Alemán. Después de Miguel Alemán. Ávila Camacho, el primer presidente civil fue Miguel Alemán. Miguel Alemán Valdés, que le decían en aquel tiempo el cachorro de la revolución, porque, bueno, era joven cuando la revolución y además no era militar, era civil. Fue el primer presidente civil. Después ya vino, él nombra a Adolfo Ruiz Cortines, después Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y ya, los que vienen. Pues platiquemos de esa parte desde Miguel Alemán hasta la actualidad en la siguiente entrega, como dicen. Claro, sí. Todo. Pues mire, pues bueno, esto es el tema de México a partir del fin de la revolución con el invitado Alberto Mora, amigo mío, y pues esperamos que la gente que nos acompañó les interese este tema y sí, así platicado como que se nos queda más, ¿no, Beto? ¿Cómo lo ves? Pues sí, además se presta para recordar anécdotas y demás, ¿no? De los hechos históricos. Y lo entendemos más. Pues Beto, te agradezco mucho tu participación en este efecto mariposa con este tema de México a partir del fin de la revolución. Muy bien. No, pues ya sabes, siempre con mucho gusto aquí estaré. Gracias Beto, y gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue El Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.